Capítulo 1. La ambulancia. Morí en una ambulancia. No fue rápido. La sangre seguía saliendo, empapando la camilla, y yo notaba cómo el frío me subía desde los pies hasta el pecho. La luz blanca del techo parpadeaba. Todo olía a alcohol y a miedo. Carla estaba a mi lado, me cogía la mano, pero sus ojos no me miraban a mí, miraban algo detrás de mí. Como si yo ya no estuviera allí. 15 años. 15 años despertándome a su lado. 15 años haciéndole café todas las mañanas. 15 años leyéndole cuentos a nuestra hija antes de dormir. Nuestra hija no es tuya, dijo. Su voz sonaba plana, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Parpadeé, pensé que no había oído bien. Que no eres su padre, nunca lo has sido. Su mano seguía apretando la mía, pero sus dedos estaban fríos, muertos. Me casé contigo porque me obligaron, siguió, no porque te quisiera. El mundo se tambaleó, o era la ambulancia. ¿O era yo? ¿Quién te obligó? Carla sonrió, esa sonrisa que yo había besado 1000 veces. Esa sonrisa que ahora me parecía la máscara de alguien que nunca conocí. Adivina. Y entonces la pantalla del monitor se puso en línea recta. Y entonces todo se apagó. Capítulo 2. La clase. Abrí los ojos, olor a tiza, ruido de sillas arrastrándose. El sol de septiembre entrando por la ventana como un bofetón en toda la cara. Delante de mí, un libro de historia abierto por el tema 1. Al lado, un Bic azul mordido hasta la mitad. El mismo de siempre, el que usaba en tercero de la ESO. Miré mis manos, 17 años, sin arrugas, sin cicatrices, los dedos largos y limpios de un crío que todavía no ha trabajado de verdad. Carla estaba sentada a mi derecha, 15 años, el pelo recogido en una coleta baja, la cara de niña buena, la misma cara que vi inclinada sobre mí en la ambulancia. El estómago me dio un vuelco, tuve que tragar saliva para no vomitar encima del libro de historia. ¿Estás bien?, preguntó Carla. No la miré. Sí, tienes mala cara. He dormido mal, mentira. Había dormido 15 años y había soñado con ella susurrándome que nuestra hija no era mía. Y luego había muerto, y luego había vuelto. Carla se encogió de hombros y volvió a mirar el móvil. Sonreía, esa sonrisa. Yo sabía lo que venía, porque lo había vivido antes. Al final de esta clase, Iván le escribiría para quedar. Ella me pediría que cubriera su fuga. Yo diría que sí, y así empezaría todo. La primera vez que viví esto, no supe quién era el padre de la niña. Carla se lo llevó a la tumba. O yo me la llevé a la tumba, ya no sé, pero esta vez lo iba a saber. 3 nombres, 3 sospechosos, 3 hombres que rodearon a Carla en los años que yo no vi nada. 1. Iván García. El macarra del instituto, el primero, el que Carla creía amar. El que se murió en mi vida anterior la noche que yo fui a sus padres a contarles que salía con su hijo. En esta vida no iba a morir, iba a hablar. 2. Alberto Rivas, el hermano mayor de Carla, 7 años más, abogado, el que miraba a su hermana de una forma que nunca me gustó. En mi vida anterior murió de cáncer antes de que yo pudiera preguntarle nada. En esta vida estaba vivo, y yo iba a llegar a él. 3. Javier Fuentes, el padre de la señorita Fuentes, mi profesora de lengua, empresario, millonario, amigo de la familia Rivas. En mi vida anterior, Carla pasó un verano entero en su casa de Marbella. Cuando volvió ya no era la misma, ya no miraba a Iván igual, yo nunca supe qué pasó allí, pero esta vez iba a averiguarlo. 3 nombres grabados en mi memoria como un puto mantra. Oye, dijo Carla sin levantar la vista del móvil, Iván me ha dicho de quedar esta noche. ¿Tú qué crees? Voy. Allí estaba, el momento exacto. La primera vez le habría sonreído y le habría dicho, vete, pero ten cuidado. Le habría cubierto las espaldas, le habría mentido a sus padres, y ella me habría usado como siempre. Esta vez no. Vete si quieres, dije, pero no voy a mentir por ti. Carla levantó la cabeza, parpadeó. ¿Cómo? Que si tus padres preguntan no voy a cubrirte. Pero, tú decides, yo decido no ser tu excusa. Se quedó callada. Me miraba como si no me reconociera. Y tenía razón, no me reconocía. El Pablo que ella conocía, el que hacía lo que ella quería, se había muerto en una ambulancia. Eres un pesado, dijo, y se levantó. Ya verás, no pasa nada. Salió corriendo. Antes de irse se giró una vez, me miró, frunció el ceño, y desapareció. Me quedé solo, abrí el móvil. Abrí una nota, escribí, día 1, 3 nombres, 3 objetivos. Tengo hasta el verano para descubrir quién es el padre, antes de que Carla se vaya a Marbella con los Fuentes. Guardé el móvil. Respiré hondo, no otra vez. Capítulo 3, la estrategia. Llegué a casa y mi madre estaba en la cocina friendo huevos. El olor a aceite quemado me recordó a cuando era pequeño. Cuando todo era simple. ¿Qué tal el instituto? Bien. ¿Has comido? Sí, mentira. No había podido tragar nada en todo el día. Me subí a mi habitación, cerré la puerta, me senté en la cama.
La misma cama donde, en mi vida anterior, me pasé las noches en vela pensando en Carla, en que había hecho mal, en por qué no me quería. Ahora sabía la respuesta: no había hecho nada mal. Ella nunca me había querido, y yo había sido un idiota por no verlo, pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez no iba a ser el novio tonto, iba a ser frío, iba a ser calculador, iba a ser todo lo que no fui la primera vez. Estrategia 1. Iván, el más fácil, le tenía miedo a su padre. Si le amenazaba con contarle lo de Carla, confesaría cualquier cosa. Pero necesitaba algo más que palabras, necesitaba pruebas, algo que lo incriminara. 2. Alberto Rivas, el más difícil, no vivía en casa, estudiaba Derecho en Madrid. Solo volvía en Navidad y en verano. Tenía que esperar o encontrar una excusa para ir a Madrid. 3. Javier Fuentes, el más peligroso, poderoso, con influencias. No podía acercarme a él sin levantar sospechas. Pero tenía una ventaja: su hija, la señorita Fuentes, era mi profesora de lengua. Podía usar eso para llegar a él. 3 nombres, 3 plazos. El tiempo en mi contra, el móvil vibró. Mensaje de Carla: ¿de verdad no vas a ayudarme con lo de mis padres? Escribí: no. Ella respondió: eres un capullo. No contesté, la bloqueé. Y por primera vez en 15 años sonreí. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa fría. La sonrisa de alguien que ha decidido que esta vez no va a perder. Capítulo 4. Marina. Al día siguiente, Carla no me miró, entró en clase con Iván, iban de la mano, los dos con chaquetas de cuero, los dos con esa pose de nosotros contra el mundo. Toda la clase se giró para verlos. Yo no, abrí el libro de historia y empecé a subrayar. El examen parcial era en 2 semanas. La primera vez suspendí, porque no podía dormir pensando en Carla. Esta vez no iba a suspender, esta vez iba a ser el primero de la clase. Sonó el timbre, empezó la clase y yo la escuché entera. Al salir, el profesor me llamó: Pablo, hoy has estado muy atento. Voy a esforzarme este año, profesor, asintió. Salí. En el pasillo, Carla e Iván se besaban contra la taquilla. Ella reía, esa risa llegaba al otro lado del pasillo. La primera vez esa risa me partía el corazón, ahora me daba asco. Iván me vio, me sonrió, esa sonrisa de soy mejor que tú. ¿Qué pasa, Pablo? ¿No saludas a tu amiga? No respondí. Carla me miró, por un segundo su sonrisa desapareció, en sus ojos vi algo, incomodidad. El Pablo que ella conocía ya no estaba. Pablo dijo: oye, estudia, Carla. Los exámenes son en 2 semanas. Iván soltó una risa. Tía, tu amigo es un aburrido. Carla no rió, me miró, y por primera vez en sus ojos no vi desprecio, vi confusión. Iván la arrastró hacia la salida. Me quedé solo en el pasillo. En el recreo, me senté en un banco al fondo del patio. Intentaba leer química cuando una sombra se proyectó sobre el libro. ¿Puedo sentarme aquí? Levanté la vista. Marina, mi compañera de pupitre en la vida anterior, la que no existía para Carla, la que siempre estaba callada, con sus gafas redondas y el pelo recogido en un moño desordenado. Claro, dije. Se sentó, no habló, abrió su propio libro y empezó a subrayar. En mi vida anterior nunca le había dirigido la palabra. Estaba demasiado ocupado con Carla. Pero esta vez era diferente. ¿Has estudiado para el examen de historia? Pregunté. Levantó la vista. Sus ojos eran verdes, no lo había notado antes. Si quieres apuntes, sí, te los paso por WhatsApp. Me pasó su número, lo guardé. Marina, dije. ¿Conoces a la señorita Fuentes? Parpadeó. La profesora de lengua, sí, nos da clase. ¿Y conoces a su padre, Javier Fuentes? Marina frunció el ceño. El empresario, mi padre trabajó para él hace años. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas? Mi corazón se aceleró. Tu padre trabajó para él, sí, en una de sus empresas, pero lo despidieron sin motivo. Su voz se tensó ligeramente. Mi padre dice que es un hombre peligroso. Una conexión, la primera. Marina, dije. ¿Podemos quedar esta tarde? Necesito hablar contigo. Ella me miró. Durante un segundo sus ojos verdes escudriñaron los míos, como si estuviera buscando algo. Vale, dijo. En la biblioteca municipal, a las 5. Voy. Marina cerró su libro y se levantó. Pablo dijo antes de irse: ¿por qué me preguntas todo esto? Porque respondí. Creo que tu padre y yo tenemos un enemigo común. No sonrió, no dijo nada, pero en sus ojos vi algo que no esperaba, reconocimiento, como si ya supiera algo, como si ya estuviera esperando esa pregunta. Capítulo 5. La biblioteca. Llegué a la biblioteca a las 5 en punto. Marina ya estaba allí, con una mesa llena de libros, 2 cafés, uno para mí. He pedido para los 2, dijo. Gracias. Me senté frente a ella, el café estaba caliente, el olor a papel viejo y a silencio llenaba la sala. Marina, dije. Necesito saber todo lo que sepas de Javier Fuentes. Ella dio un sorbo a su café, me miró. Primero quiero saber algo, dijo. ¿Por qué estás investigando a Fuentes? ¿Y por qué ahora? Hizo una pausa, porque el Pablo de hace 3 semanas no se interesaba por nada que no fuera Carla. Y ahora,
Me señaló con la taza, ahora eres distinto. No podía decirle la verdad. No podía decirle que había vuelto del futuro, que sabía que Javier Fuentes podía ser el padre de la hija de Carla, que necesitaba pruebas antes de que ella se fuera a Marbella. Digamos, respondí, que he descubierto cosas sobre Carla, sobre su familia, sobre la gente que la rodea. La miré y creo que Javier Fuentes está en medio de todo. Marina guardó silencio un momento. Luego abrió su mochila y sacó una carpeta. Mi padre guardó esto, dijo, deslizándola hacia mí. Cuando lo despidieron, supo que algo no cuadraba. Así que hizo copias de todo, abrí la carpeta. Dentro había documentos, facturas, correos electrónicos y una foto, la foto de Carla, de pie en la puerta de una mansión, con un vestido blanco. Sonriendo, al dorso escrito a mano, verano 2009, Marbella. El año que Carla pasó con los Fuentes, el año que cambió todo, mi mano tembló. Marina, dije con la voz quebrada. Esto es, lo sé, dijo ella, por eso te he esperado. ¿Cómo? ¿Sabías que yo iba a preguntar? Marina sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era una sonrisa triste. Porque en mi vida anterior, dijo con voz baja, también pasó esto, tú preguntaste y yo te di la carpeta, pero no llegaste a tiempo, el mundo se detuvo, tú también. No recuerdo todo, dijo Marina, solo fragmentos, pero recuerdo suficiente. Recuerdo que en mi vida anterior tú moriste en una ambulancia. Recuerdo que Carla te dijo algo horrible. Y recuerdo que yo no hice nada para evitarlo. Sus ojos se humedecieron. Esta vez dijo, quiero ayudar, no supe qué decir. Solo miré la foto de Carla en la puerta de la mansión. Y supe que el tiempo se acababa. Capítulo 6, la primera jugada. 2 semanas después llegaron los exámenes parciales. Estudié como un condenado, mañana y tarde, sin mirar el móvil, sin pensar en Carla. Solo en la carpeta de Marina, solo en la foto de Marbella. El día del examen de historia, Carla estaba sentada en su sitio, no llevaba chaqueta de cuero, no llevaba delineador. Llevaba la ropa de antes, estaba pálida, con ojeras, no me miró. El examen duró 2 horas, terminé en 1 hora y media, revisé 2 veces, entregué. Carla apenas movía el boli, salí. Media hora después, Carla salió corriendo, con los ojos llorosos. Pablo dijo sin aliento, no sé nada, no he estudiado, ¿me dejas tus apuntes, por favor? La miré. La primera vez le habría dado los apuntes. Le habría explicado todo, y ella me habría usado como siempre. No, Carla parpadeó. ¿Cómo? Que no, tus apuntes, tu problema. Pero Pablo, estudia para el siguiente, yo no voy a hacer tu trabajo. Se quedó callada, me miró y en sus ojos vi algo nuevo. Rabia, ¿por qué eres así ahora? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué te he hecho? Nada, no has hecho nada. Entonces, he cambiado, Carla, eso es todo, me di la vuelta y me fui. Su voz me persiguió hasta el final del pasillo. Nunca fuiste mi amigo de verdad, ¿verdad? Me detuve, no me giré. Eso era antes, dije, ahora ya no. Esa noche Marina me escribió, he visto a Carla llorando en el baño. ¿Le has hecho algo? No. Entonces, ¿por qué lloraba? Porque ha suspendido. Antes la habrías ayudado. Antes era idiota. Y ahora estudio. Marina respondió con un emoji de risa. Luego, he encontrado algo más sobre Fuentes. Puedes venir mañana. ¿Dónde? Casa de mi padre. Capítulo 7. El secreto de Marina. La casa de Marina era pequeña, modesta, en las afueras del pueblo, pero dentro estaba llena de papeles, archivos, documentos apilados en cada rincón. Su padre, un hombre canoso con gafas de leer, me recibió con desconfianza. Marina me ha dicho que investigas a Fuentes, dijo. ¿Qué quieres saber? Todo. El hombre asintió. Abrió un cajón y sacó una carpeta más gruesa que la anterior. He estado recopilando información durante años, dijo. Fuentes no es solo un empresario, es un hombre con conexiones, políticos, jueces, periodistas. Hizo una pausa. Y también con las familias Rivas. ¿Qué tipo de conexiones? Préstamos, dijo el padre de Marina. Grandes préstamos. La familia Rivas tenía deudas, muchas deudas, y Fuentes se las compró, todas. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué hizo con esas deudas? Las usó para controlarlos. El hombre me miró fijamente, para obligar a hacer lo que él quería. Como dijo, obligar a Carla Rivas a pasar un verano en su casa, y luego, hizo una pausa, luego obligarla a casarse con alguien que él eligiera. Casarse, la palabra resonó en mi cabeza como un eco. En mi vida anterior, Carla se casó conmigo, y si no fue por venganza, y si fue porque la obligaron, el padre de Marina asintió lentamente. Sí, dijo. El plan de Fuentes era casar a Carla con su hijo, pero el hijo no quiso, así que Fuentes buscó otro candidato. ¿Quién? No lo sé. Pero sé que Fuentes siguió controlando a los Rivas después de la boda, y sé que Carla tuvo una hija. Me miró, una hija que no era de su marido.
El suelo se movió bajo mis pies. ¿Cómo sabe eso? Porque, dijo el hombre, yo trabajaba en la empresa de Fuentes y vi los documentos, las pruebas de ADN. Fuentes sabía quién era el padre y lo usaba para seguir controlando a Carla. ¿Quién era? El hombre guardó silencio un momento. No lo sé, dijo finalmente, pero sé que Fuentes lo mató. Capítulo 8. David. Salí de casa de Marina con la cabeza hecha un nudo, 3 nombres, 3 sospechosos, pero ahora las piezas empezaban a encajar. Iván, el novio, el primero. Pero si Fuentes controlaba a los Rivas, Iván era solo un peón. Una distracción, Alberto Rivas, el hermano, el abogado, y si él sabía lo de las deudas, y si estaba en el ajo. Javier Fuentes, el empresario, el que tenía el poder, el que podía obligar a Carla a casarse, el que sabía quién era el padre, pero la pregunta seguía siendo la misma, ¿quién era el padre? Y una nueva pregunta, ¿quién mató al padre? Marina me esperaba en la puerta. Hay algo más, dijo, algo que no te he contado, que mi padre encontró esto en los archivos de Fuentes. Sacó una foto, un chico moreno, ojos oscuros, sonrisa tímida, se llama David. David Fuentes, el hijo de Javier, el mundo se detuvo. El hijo que no quiso casarse con Carla. Sí, Marina me miró, murió en un accidente de coche un mes después del verano de Marbella. Accidente, eso dice el informe. Hizo una pausa, pero mi padre no se lo cree. ¿Qué se cree? Que Javier Fuentes mató a su propio hijo. Esa noche no pude dormir. David Fuentes, el hijo, el que no quiso casarse con Carla, el que murió justo después de aquel verano. Y de repente todo encajaba. Carla no recordaba lo que pasó en Marbella, pero David sí, David estaba allí, David la vio, David sabía lo que su padre le hizo, y David murió. No era un accidente, era un silencio. El padre de la hija de Carla era David Fuentes, y Javier Fuentes lo mató para que nunca pudiera contarlo. Capítulo 9. La trampa. Una semana después, Iván fue expulsado. Las capturas aparecieron en el grupo de WhatsApp, conversaciones con profesores, sobornos, favores, amenazas, todo. Cuando Iván entró en clase, su cara era un puño. Tú, dijo, señalándome, eres tú. Se abalanzó, me agarró del cuello. ¿Cómo las conseguiste? No sé de qué hablas. Iván levantó el puño. Pero antes de que cayera, alguien lo agarró por detrás. Marina. Suéltalo, dijo con voz fría, o llamo a la policía. Iván la miró, y por un segundo vi miedo en sus ojos. No de mí. De ella, tú, dijo, tú eres. Sí, dijo Marina, soy yo y tengo más capturas, mucho más. ¿Quieres verlas? Iván soltó mi cuello, dio un paso atrás. Esto no ha terminado, dijo. Esto no ha terminado, y salió corriendo. El profesor de gimnasia entró y lo persiguió. La clase en silencio. Me ajusté la camisa y me senté. Miré a Marina. No sonreía, no parecía satisfecha. Parecía cansada. ¿Cómo conseguiste esas capturas? Pregunté en voz baja. Iván es un idiota. Se encogió de hombros, le envió fotos a una chica. Esa chica es amiga mía, me las pasó. ¿Y las de los profesores? Esas las saqué de su móvil. Sonrió con malicia. Cuando estaba en el gimnasio su mochila estaba abierta. Solo tuve que hacer una foto. Marina, lo sé. No es legal, pero tampoco lo es lo que él hizo. No pude discutirle. Capítulo 10. La confesión de Carla. Al salir, Carla me esperaba. No llevaba chaqueta de cuero. No llevaba delineador. Llevaba la ropa de antes. Estaba pálida, con los ojos hinchados. Pablo dijo, lo de Iván, lo hice yo. Tú, Iván me mintió, dijo que no tenía nada con otras chicas. Pero vi mensajes con 3. Su voz se quebró, y una de ellas era mi mejor amiga. No supe qué decir. Y además continuó, mi madre me dijo que hablaste con ella. Que le dijiste que no me presionara. Una lágrima rodó, tú podías haberle contado todo, como hiciste la otra vez. La otra vez, ella no lo sabía, pero su instinto le decía que algo había cambiado. Carla, dije, ¿por qué lloras? Porque he sido una idiota, toda la vida. Pensé que Iván era lo que necesitaba. Me miró, tú siempre estuviste ahí, y nunca te lo agradecí. No sabía si creerla, pero esta vez en sus ojos no vi el brillo de quien miente, vi el brillo de quien se da cuenta de que ha perdido algo valioso. Carla, dije, necesito que me digas una cosa. ¿Qué pasó en Marbella, con los Fuentes? Su cara se descompuso. ¿Cómo sabes eso? Lo sé, y necesito que me digas la verdad. Carla guardó silencio. Luego, en voz baja, empezó a hablar, y lo que dijo cambió todo. Capítulo 11. La verdad de Marbella. Mi familia tenía deudas, dijo Carla, con la voz quebrada, muchas deudas. Mi padre había perdido todo en un negocio, y Javier Fuentes nos compró las deudas. ¿Y qué quería a cambio? Quería que fuera a su casa, en Marbella, durante el verano. Hizo una pausa. Dijo que era para conocer a la familia, pero yo sabía lo que quería, que quería que me casara con su hijo. Su voz tembló, pero su hijo no quiso. Así que Fuentes buscó otra solución. ¿Cuál? Que me casara con otro, alguien que él pudiera controlar. Me miró, alguien como tú, alguien como tú. La frase resonó en mi cabeza. En mi vida anterior me casé con Carla, y ella me dijo que fue por venganza. Pero ¿y si no fue venganza? ¿Y si fue órdenes de Fuentes? Carla, dije, ¿conoces a David? Su cara se puso blanca.
David Fuentes, el hijo. ¿Cómo sabes eso? Investigué. La miré. ¿Qué pasó con él? Carla guardó silencio. Luego, en voz apenas audible, dijo: fue el único que fue bueno conmigo allí. Los demás me miraban como a un trozo de carne, pero él me hablaba, me preguntaba si estaba bien. Una lágrima rodó. Y una noche me dijo que me quería, que quería casarse conmigo de verdad. ¿Y qué pasó? Su padre lo descubrió y lo mató. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi. Su voz se quebró. Lo vi discutir con su padre, y luego oí un disparo, y nunca volví a verlo. No supe qué decir, solo la miré, y por primera vez en 2 vidas no la odié, la compadecí. Capítulo 12. El plan. Esa noche Marina y yo nos reunimos en su casa. He hablado con Carla, dije. David la quería, y Javier lo mató. Marina no se sorprendió. Lo sabía, dijo. Por eso mi padre guardó los documentos. ¿Qué documentos? Marina abrió una carpeta. Dentro había fotos, facturas y una carta. Esta carta, dijo, la escribió David para Carla. Nunca la envió. Abrí la carta. La letra era temblorosa, ilegible en algunos tramos. Querida Carla, sé que no recuerdas mucho de aquel verano, pero yo sí, recuerdo cada momento, cada conversación, cada sonrisa, y recuerdo que te quería. Mi padre nunca lo aceptó, por eso me obligó a alejarme, y por eso te hizo lo que te hizo. Pero quiero que sepas una cosa. Nuestra hija, si la tienes, siempre será mía, y siempre será tuya. Te quiero, aunque nunca puedas quererme, David. La carta temblaba en mis manos. Cuando la escribió, antes de morir, dijo Marina. Mi padre la encontró en los archivos de Fuentes. La había guardado como prueba. ¿Prueba de qué? De que Fuentes es un criminal, dijo Marina, y de que va a volver a hacerlo. ¿Cómo? Carla tiene 17 años, dijo Marina. Cuando cumpla 18, Fuentes volverá a controlarla. La obligará a casarse con otro. ¿Y cómo lo detenemos? Marina me miró. Necesitamos pruebas. Pruebas de que Fuentes la drogó, de que la violó, de que la amenazó. Hizo una pausa, y necesitamos que Carla testifique. Y si no quiere, entonces, dijo Marina, perderemos, y ella también. Capítulo 13. El enfrentamiento. Fui a casa de Carla. Necesito hablar contigo, dije. ¿Sobre qué? Sobre Fuentes, sobre lo que te hizo, y sobre lo que vamos a hacer. Carla palideció. No quiero hablar de eso. Lo sé, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque dije, si no lo haces, Fuentes va a seguir controlando tu vida. Y cuando tengas 18 años, te obligará a casarte con otro. Carla guardó silencio. ¿Y qué puedo hacer? Testificar, contar lo que pasó con pruebas. ¿Y si no me creen? Te creerán, dije, porque tengo pruebas. Y tengo a Marina, y tengo a tu madre. Mi madre, sí, le he contado todo. Carla abrió la boca, luego la cerró. ¿Y qué dijo? Dijo que te va a apoyar. Pase lo que pase, por primera vez vi algo nuevo en los ojos de Carla. No era miedo, no era confusión, era esperanza. Pablo dijo, ¿por qué haces esto? Después de todo lo que te he hecho, porque dije, en mi vida anterior morí odiándote, y no quiero volver a morir así. No entendió, pero no hizo falta que entendiera. Solo me abrazó. Y por primera vez en 2 vidas no sentí asco. Sentí paz. Capítulo 14. El cara a cara. No esperé a la policía. Fui a Marbella, solo, sin decirle a Marina, sin decirle a Carla. Llegué a la mansión de los Fuentes. Una puerta de hierro forjado, un jardín enorme, piscina, todo el lujo que el dinero puede comprar. Javier Fuentes me recibió en su despacho. Un hombre de 60 años, traje impecable, sonrisa de político. Pablo dijo, como si me conociera de toda la vida, ¿me han hablado de ti? ¿Quién? Tu profesor de lengua, mi hija. Sonrió. Dice que eres un buen estudiante. No he venido a hablar de notas. Ya lo sé. Se levantó, caminó hacia la ventana. ¿Sabes una cosa, Pablo? He visto a muchos como tú. Chicos que creen que pueden cambiarlo todo, que pueden salvar a la chica, que pueden enfrentarse al malo. Se giró y siempre pierden. No he venido a perder. Ah, no, se rió. Entonces, ¿qué has venido a hacer? Saqué la carta de David, la puse sobre la mesa. He venido a decirte que sé lo que hiciste. Fuentes miró la carta, su sonrisa desapareció. ¿Dónde conseguiste eso? No importa, claro que importa. Su voz se volvió fría, porque si esa carta sale a la luz tendré que tomar medidas. Como las que tomaste con tu hijo. El silencio se hizo pesado. No sabes de lo que hablas. Sé que mataste a David, sé que drogaste a Carla, sé que la violaste y sé que planeas hacerlo otra vez. Fuentes no respondió, solo me miró. Y entonces lentamente sonrió. Pablo dijo, eres valiente, pero eres joven y los jóvenes cometen errores. Se acercó, te voy a dar un consejo, olvida lo que sabes. Vete a casa, estudia. Haz tu vida y no te metas en lo que no te importa. Carla me importa. Carla soltó una risa. Carla es una herramienta, nada más. ¿Crees que te quiere? ¿Crees que te ha querido alguna vez? Negó con la cabeza. Eres un tonto, Pablo, un tonto que va a salir lastimado. Puede que sea un tonto. Guardé la carta, pero esta carta va a la policía. Y con ella todo lo que tengo. No llegarás a la policía.
Ya he llegado, sonrió y saqué el móvil. En la pantalla una grabación de audio. Todo lo que acababa de decir. Fuentes palideció. Eso no es legal, no me importa. Pablo, se acabó Fuentes. Me levanté, la policía llega en 10 minutos. Puedes esperarlos aquí, o puedes intentar huir, pero no vas a llegar lejos. Salí del despacho, y al cerrar la puerta oí el ruido de un vaso estrellándose contra la pared. Capítulo 15. La caída. La denuncia se presentó en el juzgado de Málaga. Carla testificó. Su madre testificó, Marina y su padre entregaron los documentos. Las pruebas eran abrumadoras, facturas, correos, fotografías, la carta de David, la grabación de mi móvil. Y el testimonio de 3 mujeres más que habían pasado por lo mismo. Javier Fuentes fue detenido en su mansión de Marbella. La noticia saltó a los periódicos. El empresario Fuentes, acusado de abusos y coacciones, más de 10 víctimas, las pruebas que lo tumban. Esa noche Marina y yo celebramos en su casa. Lo hemos conseguido, dijo, sí. Y ahora la miré, sus ojos verdes brillaban a la luz de la lámpara. Ahora dije, vivir, sonrió. Eso suena bien. Capítulo 16. El final del verano. Llegó el verano. Pablo se fue a Barcelona a estudiar medicina. Marina se quedó en el pueblo para cuidar de su padre. Carla se fue a Madrid a estudiar danza. Antes de irse, Pablo recibió un mensaje de Marina. ¿Crees que hemos cambiado? Pablo pensó un momento. No lo sé, pero esta vez tenemos oportunidad. Marina respondió, eso es suficiente. Pablo llegó a Barcelona. Se instaló en su habitación de estudiante. Abrió la ventana, miró la ciudad. Estaba vivo, no había muerto en la ambulancia. No había criado a una hija que no era suya. No se había casado por venganza. Y lo más importante, había descubierto la verdad. Fuentes estaba en la cárcel, Carla estaba libre, Marina estaba viva. Esta vez había hecho lo correcto. Capítulo 17. La carta. Un mes después Pablo recibió una carta. No tenía remite, solo su nombre. La abrió, dentro una foto. Una foto de Carla en el escenario de una academia de danza. Con un vestido blanco, sonriendo, una sonrisa que no era fingida. Una sonrisa que no tenía miedo. Al dorso escrito a mano, gracias por todo, C. Pablo guardó la foto en su cartera y sonrió. Esa noche soñó que estaba en una ambulancia, que Carla estaba inclinada sobre él, que ella le susurraba algo, pero esta vez las palabras eran distintas. Nuestra hija no es tuya, pero tú eres su padre. Se despertó, la frase resonó en su cabeza, y supo que aunque no lo recordara todo, aunque no supiera por qué había vuelto, había hecho lo correcto. Y eso era suficiente. Capítulo 18. El reencuentro. Pablo volvió al pueblo para Navidad, vio a Carla en la calle, iba con su madre, sonreía, llevaba el pelo suelto. Ropa normal, Carla lo vio, se detuvo. Pablo, Carla, su madre los dejó solos. ¿Qué tal Barcelona?, preguntó ella. Bien, ¿y Madrid? Bien, sonrió, he aprobado todas. Me alegro, silencio. Pablo, dijo ella, lo de David, ¿cómo lo supiste? Investigué, dijo, y encontré la verdad. ¿Y no te da miedo? ¿Miedo de qué? De que la verdad te haga daño. Pablo la miró. La verdad siempre duele, dijo, pero es mejor que vivir en una mentira. Carla bajó la cabeza. Lo siento, dijo, por todo, no hace falta que lo sientas. Pero, Carla, dijo Pablo, hemos vivido 2 vidas, la primera llena de mentiras, esta llena de dolor pero también de verdad. La miró, y eso es suficiente. Carla sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. ¿Crees que podemos ser amigos? Pablo la miró, luego sonrió. No lo sé, hizo una pausa, pero podemos intentarlo. Capítulo 19. El nuevo comienzo. Un año después, Pablo se graduó en medicina. Marina vino a su graduación, llevaba un vestido azul, sin gafas, con el pelo suelto. Estás guapa, dijo Pablo, tú también. Caminaron por las calles de Barcelona. ¿Sabes?, dijo Marina, en mi vida anterior nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Lo miró, hasta la felicidad. Pablo sonrió. ¿Crees que hay final? No, dijo Marina. Creo que hay nuevos comienzos. Pablo la miró, y por primera vez en 2 vidas supo lo que era el amor. No el amor que había sentido por Carla, que era posesión y obsesión. No el amor que había sentido por su hija, que era deber y culpa, sino el amor que crece lentamente, como una planta en la oscuridad, el amor que no necesita palabras, el amor que solo necesita una oportunidad. Marina dijo, ¿quieres quedarte? Ella sonrió. Pensé que nunca lo preguntarías. Capítulo 20. El giro final. Un mes después, Pablo recibió una llamada. Pablo, la voz era de Carla. Carla, ¿qué pasa? He encontrado algo. Su voz temblaba. En la casa de Fuentes, cuando la policía registró todo, había una caja con documentos. Y dentro, hizo una pausa, dentro había una carta de mi madre. Que dice que ella sabía. Sabía que Fuentes me había hecho cosas. Sabía que me estaba drogando. Su voz se quebró, y dice que no hizo nada porque tenía miedo de que Fuentes matara a mi padre. Pablo guardó silencio. Pero hay más, dijo Carla, hay un nombre que no conozco, pero que mi madre menciona en la carta.
¿Qué nombre? David, David, el nombre que ya sabía. El nombre que llevaba un año guardado en el pecho. Carla dijo, el padre de tu hija es David Fuentes. Silencio. ¿Cómo lo sabes? Porque, dijo Pablo, él te quería. ¿Y por eso su padre lo mató? Carla no respondió, pero Pablo oyó su llanto al otro lado de la línea, y supo que aunque la verdad dolía, era mejor saberla. Fin.